Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora en la entrevista acerca de la jornada violenta del día de ayer, en donde 6 mujeres fueron víctimas de esto que ocurre en Guatemala, la violencia de género, pero en este caso en específico la nota la dan las 2 niñas, una de 6 años y otra de 12 años, que fueron estranguladas y sus cadáveres aparecieron en la zona 11 capitalina. Para hablar de lo que conlleva todo este clima de violencia, pero sobre todo como sociedad, qué estamos haciendo, cómo lo percibimos y por qué se dan estos casos, hemos invitado acá al estudio a Mireya Saade. Ella es directora del Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez, PAMI. Buen día, Mireya, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Mireya, lo decía yo anteriormente, siempre que ocurren estos casos pareciera que alcanzamos como que un clímax en cuanto al tema de la violencia y se pone en la agenda mediática esta barbarie, la hazaña, 2 niñas, una de 6, la otra de 12, estranguladas. Pero pareciera que la violencia la vemos y la vivimos a diario de distintas formas, pero en este caso nos golpea porque son niños. Correcto. Pienso que la violencia contra la niñez no es un fenómeno aislado de la violencia que vivimos los guatemaltecos día a día. Es parte de todo ese clima de agresión que los chapines enfrentamos, uno dice desde que sale de su casa, pero lo vivimos adentro de la casa, porque no es posible que exista violencia fuera de la casa, pero no dentro. Digamos, tradicionalmente la violencia se empieza a gestar desde el hogar. Pienso yo, y algunos estudiosos así lo afirman, que las personas más cercanas de los niños y las niñas son quienes ejercen el tipo de violencia contra ellos y ellas, madres, padres, tíos, abuelos, hermanos mayores. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que la forma de dirimir los conflictos, de alguna manera, tienen que ver con que la gente empieza a aceptar que la violencia es la vía de resolver la conflictividad, y eso se pasa afuera de la casa, y se dan estas barbaries que estamos viendo, que nos asustaron ayer, pero que nos asustaron hace poquitos meses, cuando unas personas con efecto de drogas entran a una escuela en el interior del país y asesinan a niños, ¿verdad? Entonces, lo vemos no solo en Guatemala, lo vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Que el foco y el objetivo es la niñez. Por eso pienso yo, y así lo afirmamos algunas personas, que esto no es un fenómeno aislado de la muerte de choferes, de la muerte de mujeres, de la muerte, ese clima de muerte que vivimos los guatemaltecos y vivimos a estas alturas en el mundo. Sin embargo, también quisiera reparar en el tema de la hazaña con que cada vez más vemos estos casos. Bien se traía a colación el tema de una escuela en el interior del país en donde entran 2 personas bajo efectos de alguna droga y machetean a unos niños. Y ahora vemos esto, 2 niñas estranguladas, o sea, ¿cuál es el mensaje? Y es que hemos llegado ya a estos niveles, pues, o sea, no es normal, si ya de por sí no es normal quitarle la vida a alguien, pues ya esto, de verdad, yo no sé ni cómo calificarlo. Bueno, yo tengo un par de lecturas a esto, ¿verdad? Yo pienso que siempre ha existido esto, pero hasta hoy se socializa ante la sociedad, y se plantea que la violencia no es una forma de dirimir conflictos, pero también que hay una violencia que intenta, ¿verdad?, mandar otro mensaje a la sociedad. Un mensaje de terror, un mensaje de miedo, un mensaje de cómo vivimos ya las personas que tenemos algunos añitos durante la guerra interna de Guatemala, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo otra guerra en Guatemala, en donde la violencia se ha vuelto selectiva de nuevo, no es una estrategia nueva, ¿verdad? En donde la niñez, así como los choferes, como las mujeres, y si tú ves,
generalmente es personas de las clases empobrecidas o sectores populares, como les llaman. Casi nunca, por lo menos no son noticias la violencia en otros sectores, ¿verdad? Entonces, por eso hay otra lectura. ¿Qué es lo que están queriendo decirnos? No salgas, bueno, las violaciones a las mujeres en la Roosevelt. ¿Cuál era la propuesta de nuestras autoridades? Mujeres no salgan, mujeres no usen minifalda, no salgan en short en la calle, no anden solas. Entonces, creo yo que hay una intencionalidad atrás, digamos, política, de crear un clima de temor al estilo de otros años y de otros países, ¿verdad? Vos lo ves en Estados Unidos, que la propuesta que tenían en algunas escuelas es que los maestros llegaran armados, por ejemplo. Entonces, no sabemos bregar con algo que hemos construido, porque esto no nació de un día para otro, esto lo hemos venido construyendo y es típico de sociedades bélicas como la estadounidense y la nuestra. Nosotros nos hemos convertido en una sociedad bélica, de guerra, de conflicto, de resolver por la violencia el conflicto. Cuando uno, es entendible que, por ejemplo, haya como que este gen de violencia en los guatemaltecos por todo nuestro background, toda nuestra historia, pero entonces, ¿qué podemos esperar de la Guatemala dentro de 40, 50 años si las nuevas generaciones están presenciando este tipo de cosas? Pero lo hemos presenciado siempre, ¿verdad? Recuérdate que la niñez fue un objetivo de guerra. Así no solo lo dice un informe, los informes que hay de recuperación de la memoria, dice que la niñez fue un objetivo de guerra y la consigna era acabar con la semilla, ¿verdad? Entonces, creo que esto se vuelve a reproducir en los grupos o sectores que de alguna manera se perciben más vulnerables, ¿verdad? Los sectores empobrecidos, las mujeres y la niñez, y en algunos casos personas de la tercera edad que reciben este tipo de violencia. Hablemos un poco también, reparando en un punto que mencionaba, el tema de la violencia intrafamiliar. El caso, por ejemplo, Cristina Sicavisa, que no es un estrato popular, no es una persona de zona 7, el Amparo, zona 3. ¿Qué tanto la cultura guatemalteca todavía el tema de la violencia intrafamiliar lo vemos como algo de la puerta de mi alcoba para adentro y de la puerta de la casa para adentro? ¿Nos da miedo hablar de la violencia entre pareja? Claro. Sobre todo porque hay una concepción de que la esposa es propiedad del esposo, los hijos son propiedad de los padres y con mi propiedad yo puedo hacer lo que me venga en gana, incluyendo la violencia, ¿verdad? Pero ciertamente hay personas de otros sectores, ¿verdad? De otros sectores que sufren la violencia. No se puede negar. El caso Sicavisa es uno, lamentablemente, pero lo que los habitantes vemos es que generalmente es personas de las clases empobrecidas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de la prostitución, que es otra forma de violencia. Casi siempre son niñas y adolescentes que son de ciertos sectores empobrecidos. Pero no se puede afirmar, por ejemplo, que la pobreza es una causa de la prostitución. Porque si no estaríamos prostituyendo a todo un sector de población, pero hay cosas que pasan invisibles en otras clases socioeconómicas. Y es que también, a propósito de ese tema, pareciera que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, pues tenemos que a veces ligarlo a estos casos, pero también se liga al tema de que, por ejemplo, se dice, no, es que de plano fue un crimen pasional, o era pandillera, o de plano andaba con algún narcotraficante. O sea, también existen en el consciente colectivo esas ideas erróneas de estos casos. Es correcto. Como antes la violencia era causa de la guerrilla, o ahora la violencia es causa de la pandilla. Entonces, de la misma manera,
hay un autor, apellido Ryan, que dice que se empieza a culpar a la persona que es víctima, ¿verdad? Entonces, resulta que si una chica anda con minifalda,